Vamos a abrir las Escrituras en el Evangelio, según Lucas, capítulo 16, versículo 19. La cuenta el Señor esta historia, esta enseñanza. Dice, había un hombre rico. Tóquelo al que está al lado, a ver, tóquelo al lado. ¿Vos sos rico? Decile. ¿Cómo están tus finanzas? ¿Bien? ¿Sos rico? Nosotros somos ricos porque lo tenemos al Señor, ¿no? Pero dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. Estaba a la moda, última moda. Y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en llamas. Diga conmigo, atormentado en llamas. Wow. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá pasar. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Tremendo. Tremendo. ¿No es cierto que da para quedarse, cerrar la Biblia y decir: hermano, lo dice el Señor, con lo que eso significa? El Señor. El Señor. Bájale un poquito, por favor, Ángel, porque me estoy cocinando. Parece que estoy en el Hades como... Calor acá arriba, hermano, que ni le cuento. ¿Sabe lo que debe ser el infierno, no? Tremendo, tremendo. El rico y Lázaro. 2 situaciones. Los habrá dejado pensando el Señor, porque cuando uno ve lo que ocurre en las Escrituras y cómo el Espíritu Santo se ha movido, no, esa está apagada, lo que ha ocurrido siempre,
Es notorio. Yo les voy a pedir que me acompañen en Hechos de los Apóstoles. A propósito, hice una pausa para dejarlos pensando un poquito lo que ocurre en un lugar, lo que ocurre en el otro. Le dice a Abraham, lo cuenta el Señor Jesús, hay una gran cima entre el Hades y la presencia de Dios. No pueden ir de un lugar a otro. Habla del seno de Abraham. No pueden pasar por más que quieran. Señor, te pido que venga a refrescarme con un poquito de agua, que la moje. No puede. Bueno, Señor, que vaya Lázaro y que le avise a mis 5 hermanos que no vengan acá. Los amo a mis hermanos, que no vengan. Si no lo escucharon a Moisés y a los profetas. Estoy leyendo algunas cosas del canon, muy, muy interesante, lo que es la palabra de Dios. Y uno ve lo que ha ocurrido con la palabra de Dios, cómo lo que ha hecho el Espíritu Santo, cómo ha inspirado a hombres tremendos, autores conocidos, otros desconocidos, pero los ha utilizado el Espíritu Santo a hombres y a mujeres. Tremendo. Y cómo los profetas daban la palabra y no los escuchaban. Entonces el Señor les dice, envíalo a Lázaro que resucite. Y el Señor le dice, escúchame, si no creen a los profetas, ¿qué van a creer a alguien que resucitó? ¿No le van a creer que resucitó? No, pero yo estuve allá, morí, resucité. No le van a creer. Cuando el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, todos sabemos, estaban unánimes, juntos, una iglesia de 120 hermanos que estaban esperando porque el Señor, antes de ascender a la gloria del Padre, les dice, vayan a Jerusalén, esperen ahí, la promesa. Y ellos decían, la promesa, no sé de qué manera, pero tenemos que esperar lo que el Señor dijo. Y estaban allí orando, descendió el Señor, todos saben, recibieron el bautismo del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en lenguas, todos lo escuchaban hablar en el idioma que cada uno conocía, y ocurrió algo tremendo, porque luego Pedro le habla a la multitud y dice, porque la multitud quedó conmovida. Hechos 2, versículo 36, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. Escuchen, y recibiréis el don del Espíritu Santo, que es lo que ellos habían escuchado que había ocurrido cuando descendió el Espíritu Santo. Lo recibirán, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba, diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. 4 cosas: perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Vieron cuando se participa de la cena del Señor? Y no dije Santa Cena. ¿Cómo dije? Cena del Señor. Es la cena del Señor. Y en el partimiento, y en las oraciones, y en la doctrina, y en la comunión. Cuando tengan frío, levante la mano y le suben la calefacción.
Pero les hablo del Hades y les va a agarrar un poquito de... Pero fíjense que quedaron impactados por lo que había ocurrido ahí. ¿Y de qué les habló Pedro? Del arrepentimiento de pecados. ¿De qué les habló? De lo que tenía que pasar en la vida de ellos. Tenían que recibir el don del Espíritu de Dios. El don tenían que recibir, el don del Espíritu Santo. Cuando ellos dan este paso de fe, reciben el sello del Espíritu Santo en su corazón y son sellados. Efesios capítulo 2, versos 13, 14. Y lo reciben. Era el don, les habla él ahora, les está hablando del don. Les hablaba del don de lenguas, que es lo que no tenemos que negar. Pastor, tenemos que recibir el bautismo del Espíritu Santo. Es para todos. Es para todos. Pero lo que les estoy hablando es en la conversión. La conversión. Necesitamos que la gente, no nosotros porque lo tenemos. Si usted lo ha recibido, cada uno tiene que estar seguro de su salvación. Yo no puedo estar seguro por tu salvación. Yo puedo estar seguro por mi salvación. Sé lo que hice, sé que me arrepentí, sé que lo recibí, sé que fui impactado por él, pero cada uno es el que tiene que tener esta seguridad. Pero puertas afuera nos tiene que impactar lo del seno de Abraham, lo que el Señor contó del rico y Lázaro, del Hades, un lugar de tormento, de fuego, de sufrimiento, que uno ama, dice, amo a mis hermanos que están afuera, y Pedro les hablaba a los judíos, porque todos estos que se convirtieron acá eran todos judíos. ¿Y cómo les habló? ¿Con condenación, con mirando arriba de un escalón? No, les hablaba con la realidad. A este Jesús al que ustedes crucificaron, Dios le resucitó, entregó su vida, murió y resucitó. Reciban el don de Dios, arrepiéntanse. Dice, ¿qué tenemos que hacer?, le dijeron ellos. Con premura. Voy a decir algo fuerte. Hoy nosotros, para tratar de enseñarle a alguien los primeros pasos para que empiece a crecer en el Señor, le hablamos del arrepentimiento de pecado, le hablamos de la conversión, le hablamos del bautismo, le hablamos del crecimiento cristiano, les hablamos del bautismo del Espíritu Santo, les hablamos del culto. Hermanos, tenemos que invitarles, prepararles café y esperarlos con facturas. Bueno, vení a ver si te arrepentís. Pero entiende lo que le digo. Es así. Y los preparamos hasta con tostadita, le ponemos mermelada, queso fresco. ¿Querés una pizzeta? Le decimos. Y hermano, lo que tiene que haber es una premura. Es decir, hermano, hay que arrepentirse de tus pecados. Para que sean emblanquecidos, para que seas limpio, para que recibas el don del Espíritu Santo. Nos tiene que conmover, nos tiene que conmover. Ayer les decía en Tandil algo semejante, leyendo otros textos les decía, hermanos, la necesidad que tenemos nosotros de hablarle a los otros del Señor, y los otros que tienen la necesidad de recibir este mensaje. Iba por Avenida Luro días pasados, y pasaba un coche de las casas de velatorio con todos los autos atrás, con las luces que prendían y apagaban, lo iban a llevar al cementerio. Y yo pensaba, no sé si alguna vez le pasó, pero yo pensaba, Señor, decía, por favor que a este hombre o a esta mujer le hayan predicado el Evangelio. Porque si no le predicaron el Evangelio, hermano, se va al infierno.
Y a veces hasta especulamos con palabras. No, tenemos que ver el amor del Señor, cómo fue, porque tal vez en el último suspiro el Señor envió un ángel y le habló para que... Hermano, a veces le buscamos unos recovecos que uno lo ve a la luz de las Escrituras y no los encontramos. Y no los encontramos. Y nos tiene que conmover. No para predicar el Evangelio. Alguno dirá, ¿será que se está predicando el Evangelio por miedo, por temor? No, hermano, es predicar el Evangelio por amor. Por amor. Por amor. Mi madre a veces nos enfrentaba con esos. Y mi hermano, tengo un hermano mayor, 2 hermanos mayores, un hermano y una hermana. Y mi madre antes de partir me dijo, mirá que te dejo la carga de tu hermano mayor. Le he hablado tantas veces y no lo ha recibido al Señor. Y él se reía muchas veces de lo que hacía mi madre, se reía que íbamos a la iglesia y se reía. Hace un tiempo, hará unos 2 años creo, yo fui a San Luis y lo enfrenté ahí. Y le digo, mirá, te quiero decir algo. Estás grandecito, estás enfermo, vicios no te faltan. La lista no te la voy a hacer yo porque el Señor la conoce mejor que vos. Yo no sé para quién para hacerte la lista. Pero yo te voy a decir lo que me dijo la vieja. Y a mi madre él la adoraba. Mamá dijo que recibas al Señor, porque si vos no recibís al Señor, no te la vas a encontrar la vieja en el seno de Abraham. Porque en el Hades no está la vieja. Y me miraba los ojos grandotes. Che, pero vos me ves que me estoy por morir. Y yo no sé, hermano. Enfermedades no te faltan, Y hasta acá te ha dejado llegar el Señor, pero vos tenés que recibir al Señor. No, Abelito, yo recibí al Señor, le pedí perdón por todos mis pecados. ¿Querés que lo hagamos de nuevo? Asegurémonos. Es serio lo que el Señor contó de Lázaro y el rico. Si puede, imprímalo y péguelo en la heladera. Y cuando invite a algún familiar y que no conoce al Señor, ponga un cuadrito grande en la casa y cuando vengan eso lo vuelve lo cuelga ahí y que lo lean. Si usted sabe que cuando viene gente que es inconversa, se hacen los tontos y usted tiene un cuadrito o algo y se pone las manos acá y leen. Ve que dice acá el diploma, se recibió licenciado en historia, el otro dice odontólogo, maestra, el otro licenciado en vagancia, el otro tiene el doctorado en redes sociales, el otro tiene el doctorado en WhatsApp, experto en WhatsApp. Hay de todo hoy. Hay todos los títulos y uno cuelga la historia de Lázaro y el rico y se van a quedar pensando. ¿Está buena o no? Está buena. Colgarlo, hacer un cuadrito y ponerlo ahí. Y para lo vea. Y si uno tiene algún hijo medio remolón, póngale el cuadro arriba de la cama. Claro. Y nosotros pongámoslo también arriba de la cama. Y arriba de la heladera. Dice, no, pero yo ya soy del Señor. Yo ya sé que soy del Señor, pero es así. En el geriátrico, Beatriz, en el geriátrico. Cuadrito. Te voy a imprimir uno y te lo voy a llevar. Vamos a hacer un cuadrito y lo vamos a poner ahí. Para la administradora. Cuando dice, tenemos que subir la cuota. ¡Ah! Y le mostramos el cuadrito. Y es así. Pero nos tiene que conmover. A mí me impacta saber que cuando Pedro predicó, se convirtieron 3.000, creo, ¿no? 3.000. ¿Saben que los estudiosos dicen que Jesús, cuando asciende a la gloria del Padre, algunos dicen que dejó una iglesia de 500 personas? Que los que estaban en Hechos eran 120, no estaban todos, que hubo un promedio de 500. 500. Pedro predicó el Evangelio y se convirtieron 3.000. Y pasaron unos días, volvió a predicar y se convirtieron 5.000. Y les aclaro que no contaban las mujeres y los niños. Muchísimos.
Parece que una predicación de 1.5, 2 minutos, y que les dijo, si ustedes quieren recibir, arrepiéntanse del pecado de ustedes, de lo que han hecho. Porque yo sé que nuestros conocidos y amigos pueden decir, che, yo no lo crucifiqué a Jesucristo. No, claro que no lo crucificaste. Pero si no seguís el camino del arrepentimiento, tenemos el camino del rico. Y hoy no es que el pobre dice, no, que los pobres heredarán el reino de los cielos. No, hermano, si el pobre no se arrepiente de sus pecados, habrá sido pobre acá en la tierra y encima va a sufrir en el infierno. Toda junta. Toda junta. A veces toca vivir cosas. Me contaban una situación ayer, un hombre que fue predicando el Evangelio, fue acusado injustamente en un lugar, predicándole a alguien el Evangelio, fue acusado injustamente de algo que no había hecho y lo metieron preso, 11 años. Dice, predicando el Evangelio, claro, se había metido en la casa de alguien, luego le acusaron de que él había manoseado a una chica, jamás había ocurrido nada de eso, y lo metieron preso. Y dice, che, pero si seamos sabios donde predicamos el Evangelio. Seamos sabios, tengamos cuidado, pero no dejemos de predicar el Evangelio. Hermano, todos los cultos tendría que haber gente nueva. ¿Y quién me trajo? Y un hermano me habló medio fuerte, medio que me condenó, me habló del infierno, y acá estoy. ¿Qué tienen para decirme? Tráigalo que tenemos para decirle. Que el resto lo haga la presencia de Dios. Porque esa es la otra. Hermano, tal tiene que ser nuestra comunión con el Espíritu Santo. Como esa canción que cantábamos. Hoy iré pegado a tu presencia. Tan pegado tenemos que estar a la presencia del Señor. Que nuestra palabra, la que sale de nuestra boca, no tienen que ser ni nuestras palabras. Tienen que ser las palabras del Espíritu Santo que impacten el corazón de las vidas. Les recuerdo que lo que estaba ahí en Pentecostés era el don, que era la presencia del Espíritu Santo. Había descendido la presencia del Espíritu Santo. Cuando Pedro comenzó a predicar, hermano, ahí había fuego, y se convirtieron en 3.000. Y comenzaron a saber, ¿qué cosa? Las doctrinas de los apóstoles, la comunión, la oración y el partimiento del pan. 4 cosas que a mí me llama la atención. Hermano, la oración tiene que ser algo muy fuerte en nuestra vida, tiene que ser algo muy fuerte. Oramos, tenemos tiempo de oración. Cuando estamos solos, comenzá a caminar en tu casa. Espíritu Santo, muévete en este lugar, muévete. Toca las vidas, toca mi corazón, tócanos, impáctanos. Me da la sensación que a veces hay hermanos que andan como el auto a fricción. Vieron que hay autos a fricción que se regala, uno le da para atrás al autito, lo suelta y sale disparado para adelante. ¿Qué es lo que lo hace salir corriendo? Esa fuerza que va tomando y lo suelto y sale corriendo. Pero en un momento se para el auto. Y a mí a veces me da la sensación que hay creyentes que están como en el medio, que el auto está circulando, pero dejó de friccionar. Y en un momento se para. No, es que pastor, me cuesta orar. Claro, el Señor lo dijo, se lo dijo a los discípulos. No pudieron orar conmigo. Dijo 1 hora. Fue en el monte de los Olivos. Allí estaba en ese lugar en Getsemaní. Y no pudieron orar 1 hora. Y está bien, el Señor no te está diciendo orar 1 hora. No te está diciendo. Una vez hablaba con un hermano que él venía de una iglesia que dijo, tenés que orar 1 hora. Entonces él vino y me contó y dice, tengo un gran problema. Me dice, ¿por qué? Yo oro 1 hora, pero en esa hora le repito todas las cosas al Señor que oré en esos 7 minutos, en esos 6 minutos. Entonces 6 veces le repito lo mismo en 1 hora. Entonces dije, ¿el Señor quiere eso? Sin duda que no. Habrá tiempo que vamos a estar en una situación determinada, que vamos a orar 1 hora entera. Y le digo algo más, habrá tiempos que vamos a estar orando 3 horas. Porque va a ser tal lo que estamos viviendo que 3 horas no nos vamos a poder levantar.
Tenga un hijo que está en una situación difícil. Tenga un hijo que no conoce al Señor y que está complicado de salud. Va a ver si no va a estar orando y le va a estar pidiendo sabiduría al Señor. Va a ver. Señor, ayúdame, guíame, te ruego por esto. Señor, interviene, toca su vida, conmuévelo, tócalo, atráelo a ti. Pero así sean 10 minutos, 15, 20. Es en esto de estar pegado al Señor. Pegado al Señor, como yo les decía durante el culto, en esas maratones que corre el no vidente con el testigo. El testigo corre, ve y se ata en el brazo y el no vidente sigue al ritmo del otro, pero a la vez el vidente le respeta el ritmo que tiene de carrera el no vidente. Y cuando tiene que doblar, dobla, y van doblando los dos, y cuando dobla y vuelve a doblar, y no se cae nunca, y llega a la meta. ¿Por qué? Porque tuvo al testigo. Nosotros tenemos que ser testigos del no vidente espiritual, del que no ve, del que no conoce al Señor. Y hermano, tiene que haber premura. ¿Para qué? Para seguir la doctrina de los apóstoles, para seguir, la doctrina que enseñamos en la iglesia, que es bíblica. No le estamos contando cuentos. Y en la comunión, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Cuando oramos todos los miércoles, nos juntamos 1 hora antes del culto. Y a veces somos 13, 14 hermanos. Yo los cuento, 15 hermanos. Y digo, ¿cuántos que faltan? Qué pena. Porque es el tiempo para orar, para clamar, cada uno en su lugar. Señor, hemos apartado este tiempo, oramos por las necesidades de la iglesia, oramos por las necesidades personales. Hemos visto la mano de Dios, estamos viendo la respuesta de parte del Señor, de todo lo que le venimos pidiendo. Podríamos dar testimonio. ¿Cuántos pueden dar testimonio que Dios escucha y que Dios responde y que el Señor sana, que ha visto la mano de Dios? ¿No es cierto? Claro, ¿cómo no? ¿Cómo no? Bueno, esto tiene que ser moneda corriente en la iglesia. Yo quiero reflejar lo que fue Hechos de los Apóstoles para que impacte nuestra vida. Que nuestra iglesia, que es donde el Señor nos dio responsabilidad, sea eso, sea un hecho de los apóstoles. Un hecho de los apóstoles. ¿Qué es? ¿Para que estemos hablando en lenguas todo el tiempo? No, porque el apóstol Pablo también dijo, miren, que hagámoslo todo decente, hagámoslo, está bien hablar en lenguas, claro, pero se imagina que de golpe estamos hablando todos en lenguas. Y si yo estuviera acá hablando en lenguas, el apóstol Pablo me diría, por favor, que haya un intérprete. ¿Usted entiende lo que yo le digo? A mí no me gusta de pronto el desorden, hablo en lenguas, y me encanta hablar en lengua, y oro en lenguas, y recibir el bautismo del Espíritu Santo, y claro, pero no es una cosa hecha con desorden. Sin embargo, me impacta cuando el apóstol Pablo habla de las profecías, y él dice que haya profecías, porque cuando haya profecías, entrará el inconverso y se le dará una palabra profética, y él dirá, verdaderamente acá está el Señor. Es así. Y habla de las profecías. Es el fluir del Espíritu Santo, es el fluir. ¿Por qué? Porque voy pegado a Dios y lo conozco al Señor. Y el Señor, tenemos que saber que no es, somos sus siervos, somos sus amados, somos sus discípulos, somos sus amigos. Y el Señor nos dice, hacé tal cosa para que la hagamos. Dios no es nuestro empleado. A mí me impacta cuando alguno le dice, Señor, te ordeno que hagas tal cosa. Señor, hacé tal cosa. Como si el Señor fuera nuestro empleado. Es al revés. Somos nosotros los siervos y el Señor nos va a decir, hacé tal cosa, hacé tal otra. Anda a hablarle a aquel, anda a hablarle a aquel otro. Es exactamente al revés. Cuando algunos le ordenan a Dios, la verdad que no tienen temor de Dios o no conocen las Escrituras. Y Dios me llama a que yo tenga el oído afinado a Él, a lo que Él quiere hacer, no lo que yo quiera hacer.
Y vuelvo al rico y a Lázaro. Señor, que venga Lázaro, que yo lo veía en la puerta de mi casa y cuando sobraba comida, le daba a entender el rico. Yo le daba lo que sobraba porque él estaba en la puerta de mi casa. Él quería comer de las migajas de la mesa, pero yo no le daba las migajas, alguna cosa le daba, Señor. Otra vez miraba para otro lado, pero algo le daba. Que moje el dedo en agua y que me venga a poner en la lengua. Y no puede, le dice Abraham. Hay una muralla entre el Hades y donde estoy yo, el seno de Abraham. No puede pasar ni de un lado ni del otro. Bueno, entonces que le vaya a hablar a mis hermanos. ¿Saben cuánta gente está en el infierno y se han acordado de cosas que le han hablado y se han burlado? ¿Lo ha pensado? ¿Cuánta gente estará en lugares de tormento y dijeron, se me fue la vida mirando el partidito, se me fue la vida haciendo esto, se me fue la vida corriendo, se me fue la vida en el trabajo, se me fue la vida con esto, se me fue la vida con lo otro? Y en las cosas que eran importantes no las atendí. ¿Sabe? Cada vez se va estirando todo, cada vez se hace como más liviano todo. En Hechos de los Apóstoles no quiero ni decirles, pero tenían cultos todos los días. Se reunían todos los días. Compartían la oración, compartían la comunión, compartían la doctrina de los apóstoles y la oración. Todos los días. ¿Saben cuándo participaban de la cena del Señor? Todos los días. Todos los días. Nosotros diciendo, bueno, para que no sea costumbre, hacemos un miércoles sí, un miércoles no, un domingo sí, un domingo no. Y lo vamos haciendo. Otros cada 3 meses. Hay iglesias que participan de la cena del Señor una vez por año. Otros cada 6 meses, uno una vez por mes. A mí me importa lo que hagamos nosotros. Si bueno, tengamos 2 cultos por semana, tal vez 3, sumamos el de Tandil, Bahía Blanca tiene tal día, tal horario, y hasta lo vamos estirando. No, es que si tuviésemos cultos todos los días, no vendrían todos los hermanos, vendrían los de siempre. No, y este domingo, no, y mire, el domingo que viene la final de la Liga de Fútbol Argentino, imagínense, Platense Huracán. Lamento si usted es de San Lorenzo y acaba de enterarse. Pero, y sabe, todo esto ocupa un segundo plano, a veces las cosas del Señor. Usted entiende lo que le digo. No le pasa a usted, le pasa ni a la iglesia de Mar del Plata, le pasa a la iglesia de Corea o de China. No le pasa a la iglesia de China. Necesitamos nosotros de este don del Espíritu Santo. Hablaba ahí, se lo vuelvo a decir, se lo vuelvo a leer. Varones hermanos, ellos se compungieron. ¿Qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Habla del don, porque para vosotros es la promesa. Claro, la promesa se refiere al libro de Joel. Joel lo dijo 700 años antes de Cristo. En los postreros tiempos recibiréis el Espíritu de Dios. Recibiréis poder sobre vosotros. Tremendo. Vuestros hijos profetizarán. Vuestros hijos tendrán sueños, visiones. Sobre mis siervos y mis siervas descenderá mi espíritu. Hablaba de profecías, hablaba de lenguas, hablaba de todo. Y eso ocurrió y sigue ocurriendo. Dice, recibiréis el don, arrepiéntanse de los pecados, bautícense,
a veces pasa tiempo que la gente recibió al Señor y uno va y les dice, che, ¿por qué no te bautizás? Y te dice, no, quiero esperar un poquito más. ¿Cuántos estás en la iglesia? 3 años, 2 años, estoy esperando. ¿Esperando qué? ¿Esperando qué? No, que haga menos frío. Ahí Pedro bautizó a todos, 3.000. Me recuerda, y ya termino, no los quiero aturdir, cuando Felipe está en el desierto, fue llevado por el Señor al desierto y se encuentra un carruaje con el eunuco y se acerca al carruaje y el eunuco estaba leyendo Isaías capítulo 53, donde anunciaba la muerte del Señor. Y le dice Felipe, desde su cabalgadura, ¿entendés lo que estás leyendo? No, subite, explícame. Y le explicó lo que Jesús había hecho. Pero también le dijo que Jesús dijo, toda potestad, antes de ascender, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra, por lo tanto vaya y hagan discípulos hasta el último de la tierra, bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Esto dijo Jesús. ¿Y qué dijo el eunuco? Ahí hay agua. Claro, le habló del bautismo. ¿Qué impide que yo sea bautizado? No, nada. Si crees, sí, yo creo. Detuvieron el carruaje, se bajaron los dos, lo bautizó al eunuco y siguió rumbo para África. Algunos dicen que fue el eunuco el que llevó el evangelio a África. Y se bautizó. Miren qué rápido. Queremos construir un bautisterio allá. Y casi que tendríamos que copiar lo que hacen en África. En África hay un pastor que es tremendo, porque él tiene una iglesia inmensa. Y él predica el evangelio todo el tiempo. Y dice, ahí hay agua. ¿Quién quiere ser bautizado? Y los africanos dicen, levantan la mano, reciben al Señor y los bautizan allá. Claro, yo sé que usted es pícaro y me dirá, pero allá hace calor. Allá no tienen frío. Hermano, veía un video de un bautismo que yo no sé si fue en Alaska o dónde, que para bautizar a los hermanos rompen el hielo, lo rompen, ya le estoy hablando que hay hielo, hacen un hueco y lo agarran con una soguita y el que se va a hacer bautizar se agarra de la soguita, lo sumergen ahí y lo sacan. Por ejemplo, Johnny yo sé que no se bautizaría porque es friolento, pero el pastor no. Yo me mojo cada vez que me bautizo, pero ahí el pastor no, ya se mojó. ¿Ven que tenemos esa picardía? Y el pastor no se moja. ¿Ven? Siempre buscamos la vericueta y dice, pero el Espíritu Santo es más o menos, y la profecía más o menos, y la doctrina de los apóstoles, y mirá los falsos apóstoles, y el partimiento del pan y tenía que tener determinados ingredientes, y la oración. Tenemos siempre una respuesta. Porque a veces el ser humano va moldando el evangelio a como él quiere. Como la plastilina. Y hace una plastilina y hace un caballo de plastilina y dice de un caballo. Y no sabe si de un caballo, un perro, un conejo. Pero lo vamos amoldando. El evangelio lo vamos amoldando. Y el Señor no nos llama a moldar el evangelio. Pero lo voy a dejar pensando en algo. Cada uno sepa. ¿Cuánto tiempo te lleva orar? ¿Cada cuánto orar? Vamos a plantearlo al revés. ¿Cada cuánto orás? No me lo conteste, hermano, porque nos podemos ir llorando todos de acá. Pero de verdad, ¿cuántas veces oramos? ¿Qué tiempo meditamos? ¿Qué tiempo acudimos a la doctrina de los apóstoles? ¿Cuánto tiempo acudimos a la lectura de la Biblia? Días pasados un hermano me mandaba una foto de un familiar donde estaba leyendo la Biblia el familiar. Y dice, qué lindo. Ya ni siquiera te digo en la Biblia de papel, porque hemos acudido a la Biblia digital, y está bien, lo importante es que la conozcamos. Lo importante es que la podamos
tener marcada en nuestra vida, porque muchas veces vamos a tener que dar respuestas que no tienen que ser respuestas nuestras, tienen que ser respuestas de la Biblia. Cuando digo respuestas de la Biblia, son respuestas de palabras que dio el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo inspiró a hombres y a mujeres, que es lo que nosotros tenemos hoy, la Biblia, la palabra profética más segura, dice Pedro. Si es la palabra profética más segura que tenemos, nuestras respuestas tienen que ser respuestas bíblicas, no lo que a mí me parece. Te dejo pensando en esto. ¿Cuánto tiempo orás? ¿Cuánto tiempo leemos las Escrituras y estudiamos? ¿Cuántas veces participamos de la cena del Señor? Esto es responsabilidad de la iglesia, de nosotros. Lo hacemos bastante seguido. ¿Cuánto tiempo tenemos comunión? No la comunión para chusmear. ¿Viste lo que dijo? ¿Viste cómo miró fulana? ¿Viste lo que hizo aquello? Ah, ¿viste el perfume que se puso aquella? ¡Qué feo! ¿Viste cómo vino vestido la hermana de fulana? ¿Saben que a mí me han contado esto en iglesias? Yo, hermanos que han dicho, ¿vio cómo vino vestida fulano? Hermano, la verdad que no me fijé cómo vino vestida. No me diga nunca estas cosas, porque lo importante no es cómo vino vestido, aunque tenemos que venir bien arregladitos a la presencia del Señor. No todos crotos, no todos transpirados. Venimos a jugar un partido de fútbol, venimos a darle culto al Señor. Mírelo al que está al lado, a ver cómo está vestido, a ver. Mire la Beatriz, qué elegante que está. Mire la Beatriz, creo que Beatriz es la persona más elegante de la iglesia hoy. Y hoy la mayor de la iglesia, ¿no? Sí. Se disputan el primer puesto con Jorgelina, que hoy cumpleaños. No le pudimos cantar el cumpleaños porque tiene visita en su casa. Pero pasa esto. Pensá cuánto tiempo estás pegado al Señor en la oración, en la lectura de la palabra y en el culto, que es el culto vivo que le damos al Señor. Amén. Yo te invito a que cierres tus ojos.